Bernardo Arévalo comparece ante el Congreso a rendir el segundo informe de gobierno, deja ver reconocimiento de debilidades en infraestructura y resalta avances en temas sociales. La oposición reacciona con críticas al balance gubernamental. Estados Unidos restringe la emisión de visas para migrantes a ciudadanos guatemaltecos. La medida es una extensión de la nueva política migratoria de Trump, aplicada ahora a más de 90 países. Balacera frente a centro comercial de la Florida entre agentes policiales y delincuentes queda captada en video. Las autoridades logran detener a 4 personas. Miles de feligreses se congregan ya en Esquipulas para celebrar al Cristo Negro. Se esperan a partir de la medianoche varias actividades en la capital centroamericana de la fe. ¿Cómo está? Buenas noches, gracias por sintonizar a esta hora la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, por la preferencia y por informarse. Nosotros tenemos para usted un completo resumen de lo más importante en este día. Vamos inmediatamente a la información. Una sesión solemne, marcada por la toma de posesión de la nueva Junta Directiva del Congreso 2026-2027 y la presentación del informe de gobierno del presidente Bernardo Arévalo. El diputado Roberto Calderón interrumpió el discurso presidencial, generando tensión en el hemiciclo, donde se contó con la presencia de funcionarios de diversas dependencias del Estado y altas autoridades invitadas. La sesión solemne en el Congreso de la República comenzó con casi una hora de atraso. La misma estaba programada a las 10 de la mañana en el Palacio Legislativo, donde estaban citados los 160 diputados y a los que se sumaron altos funcionarios del gobierno, representantes del cuerpo diplomático y magistrados de diversas instituciones que presenciaron el acto protocolario. En la agenda figuraba el presidente saliente del Congreso, Nery Ramos, quien ofreció un discurso de despedida antes de la entrega del cargo, destacando que su labor durante 2 años fue ejercida con honor, transparencia y defendiendo el orden republicano ante retos políticos y tensiones que enfrentó el organismo legislativo. Posteriormente, se procedió a la juramentación y toma de posesión de la nueva directiva, que asume funciones para el periodo legislativo 2026-2027, con Luis Contreras como presidente y Nery Ramos como primer vicepresidente, entre otros integrantes del cuerpo directivo. Porque la 10ª legislatura no es una legislatura más. Es la legislatura que tiene en sus manos la llave del futuro institucional de Guatemala para las próximas décadas. Somos nosotros quienes, con responsabilidad y la altura que demanda la ciudadanía, elegiremos a los magistrados titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, guardianes del voto y de la voluntad popular. Con la nueva directiva instalada, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, intervino para presentar su segundo informe de gobierno, en el que destacó los avances en salud, educación, infraestructura y desarrollo social, como parte de su rendición de cuentas ante la nación. El pueblo de Guatemala ha sido enfático y sabrá reconocer todos los esfuerzos que respondan de mejor manera a ese claro mandato popular. Por eso, señores diputados y diputadas, debemos unir nuestra voluntad y nuestro esfuerzo. Debemos trabajar juntos. Durante el desarrollo de su discurso, el diputado Carlos Roberto Calderón irrumpió desde su curul con una manifestación contraria al presidente, generando momentos de tensión en el hemiciclo, lo que ocasionó llamados al orden para permitir que el presidente continuara con su intervención. De lo posible, para crear más oportunidades de vivir la vida digna que todas y todos merecemos. El pueblo de Guatemala habla con determinación y su gobierno le escucha y le responde. La sesión solemne finalizó con la declaratoria oficial del inicio del periodo legislativo 2026-2027, en medio de actos protocolarios, intervenciones delegadas y un ambiente que combinó ceremonial, informe de gobierno y otros momentos de política interna. Con imágenes de Esvin García y Byron Rivera, para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez.
Bueno, diputados de oposición cuestionaron el informe presentado por el presidente de la República al considerar que varias de las cifras expuestas no reflejan la situación que enfrentan comunidades, municipios y departamentos del país. Tras la entrega del informe de gobierno del presidente Bernardo Arévalo, diputados de oposición expresaron reservas sobre los resultados presentados y señalaron inconsistencias entre los datos oficiales y la realidad que aseguran viven distintos sectores de la población. Uno de los principales cuestionamientos se centró en el área de salud, donde indicaron que persisten centros y puestos sin insumos básicos ni personal contratado, situación que, según señalaron, contrasta con los avances expuestos en el informe presidencial. En materia de infraestructura, los parlamentarios señalaron que varios de los remozamientos mencionados corresponden a proyectos ejecutados en años anteriores y que algunos incluso han sido objeto de señalamientos. Añadieron que la red vial continúa deteriorada y que los trabajos reportados corresponden principalmente a mantenimiento como bacheo y limpieza de cunetas sin la construcción de nuevos tramos carreteros. Con todo respeto del presidente de la República, que sé que es un hombre de buenas intenciones, pero yo realmente no sé ni en qué país sucedió todo lo que él dice que se ha hecho. Y Guatemala realmente necesita, y los guatemaltecos necesitan ver esa inversión pública que dice el presidente de la República, ¿verdad? La oposición también cuestionó el impacto de programas sociales como el de becas, al afirmar que los recursos no han sido entregados en su totalidad y que una parte significativa permanece sin ejecución. De igual forma, indicaron que los créditos destinados a ciertos sectores productivos no han alcanzado ni una fracción del total de los fondos disponibles. Los legisladores también expresaron preocupación por la ejecución presupuestaria, particularmente en el pago de deuda vinculada a proyectos inconclusos, lo que afirmaron ha limitado la inversión directa en infraestructura y servicios básicos. Estamos hablando ya del inicio del tercer año de gobierno y los logros siguen siendo muy pocos, incluso en algunos casos tuvo que tomar logros del 2024 para sumarlos a estos logros del 2025, algo que preocupa. La oposición indicó que continuará analizando el informe y que estos temas serán abordados en futuras citaciones con ministros y ministras, reiterando que desde el Congreso darán seguimiento a las acciones del Ejecutivo para exigir resultados concretos en beneficio de la población. Con imágenes de Esvin García y Byron Baiza, para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y la nueva Junta Directiva del Congreso de la República informó que esta semana se definirá la convocatoria y el procedimiento para la juramentación de la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral, cuyo plazo legal vence el próximo lunes 19 de enero. Durante su primera conferencia de prensa del periodo legislativo 2026, la Junta Directiva del Congreso de la República explicó que el calendario de sesiones fue organizado ante la proximidad del vencimiento del plazo legal para juramentar a la Comisión de Postulación del Tribunal Supremo Electoral. Las autoridades legislativas indicaron que este jueves se desarrollará una reunión con los jefes de bloque, en la que se discutirá la convocatoria al Pleno, así como el procedimiento que se utilizará para cumplir con este proceso. Según se informó, la decisión dependerá de los consensos que se alcancen entre las bancadas. La Junta Directiva señaló que existen antecedentes de convocatorias realizadas en años anteriores, específicamente en 2016 y 2021, los cuales serán analizados como referencia para definir el modelo a aplicar en esta ocasión. Agregaron que la prioridad es emitir la convocatoria dentro del tiempo establecido por la ley. Asimismo, se explicó que la programación de sesiones responde a la necesidad de no exceder el plazo legal para la juramentación, el cual concluye el lunes 19 de enero. En ese sentido, se reiteró que el Congreso debe cumplir con su responsabilidad legal, independientemente de si los integrantes de la comisión ya se encuentran preparados para asumir sus funciones. Estamos sesionando el lunes porque tenemos tiempo fatal con la juramentación de la Comisión de Postulación del TSE. No, mañana nos reunimos con jefes de bloque y miraremos qué es lo que quieren, qué es lo que quiere la mayoría. Si seguimos con los mismos días o va a haber un cambio de días, no lo sé hasta mañana. Las autoridades del Legislativo indicaron que primero debe garantizarse el cumplimiento de la ley y que cualquier situación posterior corresponderá a la propia comisión.
Finalmente, confirmaron que la discusión formal sobre la convocatoria iniciará esta semana, como parte de la agenda prioritaria del Congreso. Con imágenes de Esvin García, para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Durante una conferencia de prensa, el presidente Bernardo Arévalo informó que el Ejecutivo se encuentra desarrollando un proceso de selección y análisis de perfiles para la designación de candidatos a la Corte de Constitucionalidad. Señaló que esta evaluación se realiza de manera interna y que las decisiones se tomarán con base en criterios técnicos y profesionales. Este proceso se desarrolla en paralelo a otros hechos vinculados a la elección de autoridades del sistema de justicia en el país. Nosotros tenemos ya un proceso de selección y de revisión de expedientes interno que estamos llevando a cabo y en su momento, en el marco de ese expediente, se seleccionará a la persona adecuada, porque en el caso del Ejecutivo el presidente designa directamente a la persona que considera idónea para cumplir esa función. Y luego de que el Congreso aprobara la convocatoria para integrar la comisión de postulación para elegir al próximo fiscal del Ministerio Público, será la sala de vistas del organismo judicial la sede para realizar el proceso, donde los interesados deberán presentar la documentación correspondiente. La comisión de postulación para la elección de fiscal general del Ministerio Público ha sido convocada a integrarse por el Congreso de la República, esto a través del Acuerdo 01-2026. Dicha comisión está integrada por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que desde el 13 de octubre de 2025 tiene en funciones al magistrado Carlos Rodimiro Lucero Paz. Se ha informado que la sede para que funcione la comisión será la sala de vistas del organismo judicial. A este espacio deberán acudir todos los aspirantes al cargo y presentar la documentación correspondiente. La postuladora también está integrada por 12 decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas y de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También integran la comisión Patricia Gámez, presidenta de la Junta Directiva del Colegio de Abogados, y Alicia del Carmen Franco, presidenta del Tribunal de Honor del CANJ. La comisión, antes de integrarse, deberá ser juramentada por el Congreso de la República. De los aspectos que debe trabajar la comisión son el cronograma de trabajo, los requisitos que deben cumplir los aspirantes y la tabla de gradación para la calificación de los postulantes. La comisión deberá entregar una nómina final de 6 aspirantes a fiscal general al presidente de la República, quien elegirá al próximo funcionario. El 17 de mayo es la fecha en la que deberá tomar posesión el nuevo fiscal para el periodo 2026-2030. En manos del presidente Bernardo Arévalo estará la elección del sucesor o sucesora de Consuelo Porras. Reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Vamos a otro tema muy importante. Estados Unidos suspenderá el trámite de visas de inmigrante para ciudadanos de Guatemala a partir del 21 de enero, como parte de una medida que afecta a 75 países y que permanecerá vigente mientras se revisan los procedimientos de evaluación migratoria. El gobierno de Estados Unidos anunció la suspensión del procesamiento de visas de inmigrantes para ciudadanos de Guatemala, medida que entrará en vigor el 21 de enero y que forma parte de una disposición aplicada a 75 países. De acuerdo con información oficial, la decisión responde a una revisión de los procedimientos de evaluación migratoria que realiza el Departamento de Estado. Durante este periodo, los consulados estadounidenses deberán detener el trámite de visas de inmigrante mientras se analizan los criterios utilizados para autorizar estos permisos. En el caso de Guatemala, la suspensión impactará a personas que buscan emigrar de forma permanente a Estados Unidos mediante categorías como reunificación familiar u otros procesos migratorios. Las autoridades estadounidenses indicaron que la revisión se basa en disposiciones legales vigentes que permiten negar visas cuando se determina que el solicitante podría depender de asistencia pública. La medida no incluye las visas de no migrante, como las de turismo, estudio o negocios, las cuales continuarán tramitándose de manera regular en la embajada y consulados de Estados Unidos. Funcionarios consulares deberán aplicar la suspensión mientras se completa el análisis, sin que hasta el momento se haya informado una fecha para la reanudación de los procesos. El Departamento de Estado tampoco ha detallado cuánto tiempo tomará la revisión, ni si habrá ajustes específicos para Guatemala. Las autoridades estadounidenses señalaron que una vez concluido el análisis, se definirán los pasos a seguir para los países incluidos en la lista, entre ellos Guatemala, que mantiene un flujo constante de solicitudes de visas de inmigrantes hacia Estados Unidos. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Tenemos más información, un video que circula en redes sociales donde se observa al alcalde del municipio de Moyuta, Jutiapa, Roberto Marroquín, amenazar con disparar contra las fuerzas del orden.
ha creado polémica, además de las declaraciones que las hizo en un acto público y generó una serie de críticas. Esto fue lo que dijo. Hijo, cuídate porque nadie te va a cuidar, tengo que cuidarme yo. Y yo me cuido. Así es que, amigos policías, gobernación en general, si por ahí anda alguna patrulla o algunos carritos haciendo ciertas investigaciones, no se me pasee muy cerca porque de repente le pueda estornudar un par de fusiles de mi carro para sus carros y creo que no la van a contar. Un ataque armado registrado la noche del martes cobró la vida de un hombre y una mujer en la colonia Nueva Montserrat, zona 3 de Misco. De acuerdo con el reporte de los bomberos municipales, ambas víctimas presentaban heridas de bala en el rostro y en el pecho. Cámaras de videovigilancia del sector captaron el momento en que se inicia una discusión entre dos hombres. Eran las 10 de la noche con 10 minutos cuando el altercado comenzó. 1 minuto y medio después, la discusión sube de tono y el agresor realiza varias detonaciones al suelo para intimidar. 30 segundos más tarde, el hecho termina de forma trágica cuando el victimario dispara contra la pareja a quemarropa. El Hospital Roosevelt confirmó que la mujer falleció minutos después de ser ingresada al área roja debido a la gravedad de las heridas provocadas por el arma de fuego. La Policía Nacional Civil informó que no se reportan capturas por este hecho. El Ministerio Público inició una investigación a través de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, la cual incluye análisis de video forense para identificar al responsable del doble crimen. Y una persecución policial terminó con la captura de 4 personas y la incautación de armas de fuego y municiones. Esto en la zona 19. 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres, fueron capturadas tras una persecución policial en la colonia La Florida, zona 19. Los detenidos viajaban en un vehículo contra la vía y portaban de forma ilegal 2 escopetas y una pistola. Según el reporte de la Policía Nacional Civil, al intentar ser interceptados, los ocupantes del automotor descendieron e ingresaron a un domicilio donde realizaron disparos contra los agentes para evitar su detención. De acuerdo con el vocero policial, los agentes ingresaron al inmueble donde intentaron esconderse los capturados y lograron reducirlos al orden. Fueron identificados como Luis Alberto Romero Godínez, de 50 años, Leslie Omeri Arango Lima, de 38, Brandon Alexander Vázquez, de 23, y Lilian Marisol López, de 24 años. En el lugar se les incautaron 2 escopetas y una pistola con un cargador y 15 municiones útiles en la respectiva licencia de portación. Autoridades informaron que se investiga si las armas de fuego han sido utilizadas o serían empleadas para la comisión de hechos criminales. Los 4 detenidos fueron trasladados al juzgado de turno de tribunales sindicados de varios delitos, entre ellos el de portación y traslado de armas de fuego. Miles de personas continúan llegando a la Basílica de Esquipulas. Mabel Salcedo está en el lugar y nos comparte el panorama de lo que se vive en las vísperas de la festividad del Cristo Negro. Adelante. María Elisa, buenas noches y amigos de Guatevisión. Es que efectivamente estamos acá en la Basílica de Esquipulas porque siguen llegando las diferentes peregrinaciones. Vean ustedes, ellos vienen desde El Salvador. ¿Cuál es su nombre? Juan Antonio Zabaleta. ¿Vienen en familia? ¿Cómo vienen? Venimos en familia, como también mis hermanos de muchos departamentos de nuestro municipio y también de todo El Salvador, como también de Guatemala. Vienen muchos hermanos que hoy nos reunimos en esta fecha para entrar juntos como hermanos, no importando aquel pueblo, no importando la costumbre, no importando tampoco el país. Para Cristo todos somos sus hijos. No hay distinción de raza ni credo. Para Él es un amor profundo. Y para todos mis hermanos que ustedes pueden ver acá, todos ellos, familias que vienen de Estados Unidos también, a unirse a esta gran peregrinación. Todos salvadoreños la mayoría. Salvadoreños todos, sí, y los que nos acompañan pues es un pueblo grande de Cristo y de Guatemala también, ¿verdad? Vemos que traen ya sus imágenes para ir a bendecirlas. Sí, estas imágenes son que las traemos a bendecir y al mismo tiempo a compartirla con nuestros hermanos. Aquel que quiera una imagen pues se acerca hacia nosotros, mis hermanos, a recibirla y decir que va a unirse con nosotros para un próximo año, venir todos juntos. ¿Cuántos años tienen de hacer esta peregrinación? Mira, esta peregrinación ya tenemos aproximadamente 10 años de estarla realizando.
aunque nosotros veníamos mucho más antes, pero ya en esta misión de una imagen hacia otro hermano y hacia otro hermano, ya son 10 años que venimos año con año, y esta fecha 14 en la víspera de nuestro Señor de Esquipula, venimos hoy a recordar. ¿Quiénes de ellos se han unido con imágenes? Aquí mis hermanos. Ya llevamos 5 años de estar regalando imágenes en esta fecha, porque nosotros las recibimos de manos de ellos, y yo vengo de Puerto Barrios y seguimos con esta cadena, ¿verdad? Ahora regalar a otras personas para que el otro año se una a nosotros, como el hermano también está acá, que es de Guatemala también. Ay, qué alegre. ¿Cuál es su nombre? Jorge Mario Lara. Muchas gracias, y qué bonito, es parte también de la fe, de la devoción y sobre todo de la unión, de no importando que sea el mismo país, sino también de otros países centroamericanos quienes se han unido también a llegar en conjunto para esta fecha en las vísperas de la festividad del Señor de Esquipulas. Así que con imágenes de mi compañero José Sánchez, también Jorge Palomo, regresamos con ustedes al estudio de Guatevisión. Muy buenas noches. Gracias, Mabel, por transmitirnos esas imágenes, fe, tradición que nos unen a tantas personas. Gracias, gracias por estar ahí y compartirnos la información. Y bueno, continúe en la señal de Guatevisión porque tenemos para usted a esta hora lo último de la jornada y vamos directamente a la información. El Ministerio de la Defensa Nacional confirmó la captura de un hombre en el sector de San Francisco del Mar, en Puerto Barrios y Zabal. De acuerdo con las autoridades, trasladaba armamento, municiones y equipo de uso militar. La investigación preliminar señala al capturado por presunto tráfico de armas y vínculos con el crimen organizado. El detenido fue identificado como Carlos Mejía, alias Don Mejía, quien, según las autoridades, es presunto integrante de una estructura criminal transnacional. Y ante una jueza, una presunta integrante del barrio 18 aceptó cargos y se declaró culpable. Según la investigación, prestó su cuenta bancaria para recibir dinero producto de extorsión. Acepta su responsabilidad penal de formar parte de una estructura criminal de la pandilla del barrio 18. Sí, honorable juzgadora. ¿De la clica Los Crazy Gangster? Sí, honorable juzgadora. ¿En la función de paro colaborador? Sí. ¿Sí? ¿Se declara culpable por ese hecho? Así es, honorable juzgadora. Pronuncias en cuanto al delito de obstrucción extorsiva de tránsito, cuántos depósitos recibió, el monto, las fechas y la entidad bancaria. Este es el momento en que Kimberly Yasmín Peña López, presunta integrante de la clica Crazy Gangster del barrio 18, comparece durante la audiencia de aceptación de cargos. Se declaró culpable de los delitos de asociación ilícita y obstrucción extorsiva de tránsito. Indicó que recibió dinero en su cuenta bancaria, el cual sería producto de extorsión a transportistas. Por estos hechos, recibió una condena de 6 años por asociación ilícita. Sin embargo, al aceptar cargos, la pena se redujo a la mitad. La jueza añadió que la procesada estuvo 18 días en prisión, los cuales se contabilizan como parte de la condena. De esta manera, la sentencia quedó en 2 años, 11 meses y 12 días de prisión a razón de 5 quetzales diarios. La misma situación ocurre para el delito de obstrucción extorsiva de tránsito. La víctima declara, y esto es parte de los medios de prueba que la jueza tiene a la vista, que efectivamente es objeto de llamadas intimidantes y utilizando la estructura criminal, específicamente la aplicación WhatsApp, le remiten constantemente mensajes en donde dan el nombre completo de una persona, el número de cuenta, en donde efectivamente deben de realizarse los depósitos. Este es el hecho también y el tipo penal por el cual se le condena, que es el delito de obstrucción extorsiva de tránsito. La sentenciada además deberá realizar un pago en concepto de reparación digna por los hechos ocasionados a la víctima. Con imágenes de Moisés Sheck, informó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Y más noticias, armas, celulares y hasta una granada es parte de lo que localizaron autoridades del sistema penitenciario en una nueva requisa en el centro carcelario de Pavón. Más de 600 agentes de la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario, con apoyo de la Policía Nacional Civil, realizaron una requisa a gran escala en la granja de rehabilitación Pavón, ubicada en el complejo carcelario de Fraijanes. De acuerdo con información oficial, durante el operativo fueron localizados y decomisados teléfonos celulares, una granada, armas de fuego, municiones, así como una antena para internet satelital. Además, las autoridades descubrieron una caleta que contenía decenas de cajas de cerveza y botellas de licor.
Jorge López, director general del sistema penitenciario, indicó que estas acciones forman parte del plan de orden y control en los centros de detención del país. Las autoridades no descartan que en los próximos días se brinden más detalles sobre los resultados totales de este operativo y las acciones legales derivadas de los hallazgos. Reportó Andrea Domínguez. Vecinos de la colonia Chipatale, en la zona 1 de Misco, retuvieron y golpearon a un hombre señalado de agredir sexualmente a una menor de edad. De acuerdo con información preliminar, el sujeto ingresó a una vivienda del sector y habría atacado a una niña de 11 años. Tras conocer lo ocurrido, vecinos intervinieron y agredieron al presunto responsable. Al lugar acudieron agentes de la Policía Municipal, Policía Nacional Civil y cuerpos de socorro. La Oficina Municipal de Protección de la Niñez y la Adolescencia de Misco solicitó la presencia de la Procuraduría General de la Nación. El objetivo era constatar el estado de salud de la menor y garantizar las medidas de protección correspondientes. Las autoridades investigan el caso. Cambiamos de tema, vamos a hablar de salud. Las autoridades de esta área, de la Salud Central de Quiché, informaron que monitorean un posible caso de sarampión en San Antonio y Lotenango, Quiché. Las autoridades del área de salud central de Quiché informaron que monitorean un posible caso de sarampión en San Antonio y Lotenango, Quiché. El paciente es un niño que presenta todos los síntomas de la enfermedad, pero el resultado se entregará el próximo viernes. Según las autoridades de salud, un grupo de personas guiados por varios pastores evangélicos participaron en un evento religioso en Santiago Atitlán, Sololá, en donde se cree se contagió el menor. Ayer se muestró el primer caso, hoy fue enviado al Laboratorio Nacional, vamos a estar a la espera, pero sí tiene los síntomas de la enfermedad. Bueno, este caso pues viene del municipio de San Antonio de Lotenango, pero como les hice ver, nosotros llevamos alrededor de 60 personas ubicadas que asistieron a la actividad de Santiago Atitlán. Y también ellos están haciendo el llamado a todos los predicadores o pastores que si ellos conocen a sus miembros que asistieron a la actividad, que nos lo van a saber para nosotros estrechar la vigilancia. Se incrementó el monitoreo epidemiológico en San Antonio y Lotenango, especialmente con el círculo de personas que viajaron a Santiago Atitlán. La preocupación de las autoridades es que en unos días inicia la feria titular de ese municipio, además de la celebración de la Cuaresma. Se ubicó un equipo especial allá, o sea, no especial, sino definido, para que su trabajo sea eso, estar monitoreando los contactos, y lo que preocupa un poquito es las fiestas. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Brigadas del Ministerio de Salud recorren casa por casa Santiago Atitlán, Sololá, aplicando vacunas de bloqueo para contener el brote de sarampión. Hasta ahora van 10 casos confirmados y más en aislamiento como sospechosos. Como parte del plan de contingencia por el brote de sarampión, el Ministerio de Salud implementó una búsqueda activa puerta a puerta en Santiago Atitlán, Sololá. El objetivo, llegar a más de 9.000 hogares y proteger a una población estimada de 45.000 habitantes, así como a los miles de turistas que visitan el municipio. Estamos haciendo una vacunación masiva a través de sus contactos y los alrededores y la ruta de visita que ha tenido tanto locales como fuera del municipio. Unos 20 equipos de salud recorren casa por casa para identificar posibles casos de contactos de personas ya contagiadas. Además, aplican vacunación de bloqueo, una medida clave para cortar la transmisión del virus. Las brigadas trabajan por croquis por sectores y cantones del casco urbano, priorizando las zonas donde ya se confirmaron casos. La meta es cubrir todas las viviendas en un plazo de 2 semanas. Se acordó que el ciclo escolar iniciará a distancia en colegios privados y por cooperativa, extendiéndose hasta finales de enero. También se ha habilitado ya en el CAIMI un área para realizar el triage respectivo de aquellos pacientes que puedan estar asintomáticos o sintomáticos derivado de contactos con algún caso positivo. El tipo de contagio que es alto, entonces aperturamos estos 2 espacios para que haya una persona específica en ir clasificando y dando atención oportuna a estos casos. La
Las autoridades sanitarias reiteran que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa pero prevenible por vacunación. Por eso hacen un llamado a la población a colaborar con las visitas domiciliares y atender recomendaciones de prevención. Los últimos casos autóctonos de sarampión en Guatemala se habían reportado en 1997 y en 2018 se registró un caso importado. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Andrea Domínguez. Más noticias en lo último de la jornada. Un incendio forestal registrado en la colonia El Granizo, en la zona 7, movilizó a varias unidades de los bomberos municipales, quienes combatieron las llamas en un área de difícil acceso. Varias viviendas ubicadas sobre la 31 Avenida entre la 40 y 46 calle en la colonia El Granizo 2, zona 7, resultaron afectadas y amenazadas por un incendio forestal registrado desde horas de la mañana. De acuerdo con los bomberos municipales, la emergencia fue atendida desde temprano. Sin embargo, las condiciones del sector y el material acumulado en el fondo del barranco complicaron las tareas de sofocación que se extendieron durante varias horas para evitar que las llamas se propagaran. Nuestra función, nuestro enfoque está a seguir trabajando con herramienta manual, con el vital líquido también, para poder atender este incendio y tener el 100% de las llamas sofocadas, trabajar en esos focos que todavía observamos, hacer toda esta labor que en las acciones bomberiles desarrollamos para que el incendio quede en su totalidad sofocado o finalizado. 1, 2, 3. Durante las labores de control y liquidación del siniestro, una bombera de tercera clase sufrió una caída de aproximadamente 15 metros de altura cuando se desplazaba por una ladera mientras se enfrentaba al fuego. Son más de 7 horas de este incendio, son más de 22, 25 elementos trabajando para combatir, vecinos se acercan, rescatistas, y empezamos a hacer esta labor de rescate en donde ella se encontraba laborando. Como les decía, es un terreno bastante inestable, la acumulación de desechos hace que no podamos controlar el terreno y un paso en falso o un desbordamiento de estos desechos hace que nuestra compañera, pues lamentable, tenga este percance. De acuerdo con las autoridades, las causas del incendio forestal aún no han sido establecidas y serán investigadas por las instancias correspondientes. No obstante, se indicó que la acumulación de desechos sólidos en el fondo del barranco propició que el fuego se fortaleciera. Con imágenes de María René Barrientos para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Pasamos a temas económicos. Una misión del Fondo Monetario Internacional llegará al país a finales de febrero para evaluar el desempeño de la economía guatemalteca en el 2025 y analizar las perspectivas económicas y fiscales para el 2026. La misión del Fondo Monetario Internacional llegará a Guatemala para evaluar el desempeño económico del país durante el 2025 y analizar las perspectivas para el 2026. Se trata de la primera visita del año del Organismo Financiero Internacional, programada del 23 al 27 de febrero, como parte del proceso preparatorio para la revisión anual del artículo 4, que se realizará entre finales de mayo y principios de junio. La delegación será encabezada por Alexander Kuliuk, jefe de misión del FMI para Guatemala, y sostendrá reuniones con autoridades del sector público y privado, el Congreso de la República, el Banco de Guatemala, centros de investigación económica y otros actores clave, con el objetivo de obtener un panorama integral de la situación económica del país. La misión proviene de Washington, donde se encuentra la sede del fondo. Durante estas reuniones se presentará el cierre de los principales indicadores macroeconómicos del 2025, así como el escenario proyectado para el 2026. Entre los datos que se analizarán figuran el crecimiento económico, que cerró el año pasado en 4.1% y mantiene una proyección similar para este año, la inflación,
el comercio exterior, el comportamiento de las remesas familiares, la evolución del crédito bancario, las reservas monetarias internacionales y la política cambiaria y fiscal. Además, el FMI evaluará el impacto del contexto internacional, especialmente los posibles efectos de las políticas migratorias y comerciales implementadas por Estados Unidos durante el 2025. Al concluir la revisión del artículo 4, se espera que el fondo emita recomendaciones y observaciones que servirán como referencia para la política económica del país. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Noticias internacionales. El FBI allanó el domicilio de una periodista de Washington Post en el marco de una investigación por filtraciones de información clasificada relacionada con la seguridad nacional. Así lo informó la fiscal general estadounidense Pam Bondi. Según explicó, a petición del Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia y el FBI ejecutaron una orden de registro contra una periodista del diario que recibía y publicaba información clasificada filtrada ilegalmente por un subcontratista del Pentágono. El Washington Post detalló que el allanamiento fue en la residencia de su periodista, Hannah Nathanson, en Virginia, donde las autoridades le incautaron su teléfono, 2 ordenadores portátiles y un reloj. El diario indicó que Nathanson no es objeto de la investigación y que el responsable de las filtraciones está actualmente preso. Y el presidente Donald Trump dijo este miércoles que mantuvo una larga conversación con la mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y que todo anda muy bien con ese país. Rodríguez es una persona formidable, añadió Trump, y dijo que controla los asuntos venezolanos tras la operación militar que derrocó al presidente Nicolás Maduro. Mientras tanto, la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, describió como productiva y cortés la larga llamada que sostuvo con su par estadounidense. Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos, escribió Rodríguez en su cuenta de Telegram. Siempre el presidente Donald Trump declaró este miércoles que se va a encontrar una solución sobre Groenlandia, un territorio que quiere anexionarse por motivos de seguridad nacional y que motivó una reunión de alto nivel diplomático en Washington. La posible anexión alarma a los aliados europeos y el máximo representante diplomático de Dinamarca afirmó tras el encuentro que no había logrado hacer cambiar de opinión al gobierno de Donald Trump. El presidente estadounidense argumenta que su país necesita controlar ese territorio porque de no hacerlo, entonces lo ocuparían Rusia o China. Y el Poder Judicial de Irán anunció este miércoles juicios rápidos para los manifestantes detenidos en las protestas antirrégimen, cuando las ONGs tienen un recurso masivo a la pena de muerte. Imágenes distribuidas el miércoles por el órgano estatal oficial de radio y televisión de Irán muestran al jefe del Poder Judicial interrogando a un detenido acusado de llevar cócteles Molotov a una manifestación en Teherán. Durante una visita a una prisión que alberga a manifestantes detenidos, el jerarca prometió juicios acelerados para los presos vinculados a la ola de protestas que sacude el país. Si las cosas se retrasan, es posible que la medida que tomemos hoy la estemos tomando 2 meses después y no tendría el mismo efecto. Si logramos hacer algo hoy, entonces hacerlo dentro de 2 meses no tendrá ese efecto. Las manifestaciones comenzaron el 28 de diciembre como una protesta contra el costo de vida, pero se han convertido en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna el país desde la revolución de 1979 y que desde 1989 está dirigido por el líder supremo Ali Khamenei. El presidente estadounidense Donald Trump aseguró el martes que su país actuará de manera muy firme si las autoridades comenzaran a ejecutar a los detenidos. Irán replicó acusando a Washington de buscar un pretexto para justificar una intervención militar y un eventual cambio de régimen. Según Human Rights Watch, hay información creíble de que las fuerzas de seguridad están llevando a cabo masacres a gran escala en todo el país. La ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, dijo el miércoles que al menos 3.400 manifestantes fueron asesinados en la represión de las protestas. Reportó además más de 10.000 detenidos. Por su parte, los medios estatales iraníes emiten de forma continua imágenes de los daños
y rinden homenaje a los más de 100 miembros de las fuerzas de seguridad muertos en las protestas contra el régimen. Internet sigue cortado en todo el país por 7º día consecutivo, según la organización de ciberseguridad NetBlocks, lo que dificulta el acceso a la información. Y Qatar confirmó este miércoles que parte del personal estadounidense de la base militar de Al Udeid recibió órdenes de abandonar las instalaciones después de que Estados Unidos amenazara con intervenir en Irán, escenario de intensas manifestaciones contra el gobierno. Al Udeid, situada a 190 kilómetros al sur de Irán, del otro lado del Golfo, es la mayor base de Estados Unidos en Oriente Medio. La embajada de Estados Unidos en Qatar declinó comentar el tema del movimiento de tropas de la base de Al Udeid. Mire, una grúa en Tailandia se derrumbó y cayó sobre un tren que transportaba a casi 200 pasajeros y terminó descarrilado, dejando al menos 31 personas fallecidas y 64 heridas. El ferrocarril viajaba desde Bangkok hasta Upson Ratchathani. Un accidente impresionante. En estas imágenes se ve la inmensa grúa que se cayó sobre este tren que se descarriló y cayó al piso. El tren, que transportaba a 195 pasajeros, viajaba de la capital Bangkok a Ubon Ratchathani, al sureste del país. Según el gobernador provincial, siguen en curso las labores de rescate y aún podría haber cuerpos atrapados en el tren. Una vez que se considere seguro, el equipo de rescate entrará en el tren para buscar más cadáveres que puedan haber quedado atrapados en su interior. Esa es la misión inicial. Después tendremos que volver a poner el tren en marcha, lo que creemos que llevará unos 7 días. La grúa estaba siendo utilizada en una obra para la construcción del primer tren de alta velocidad del país. Es un proyecto masivo con un presupuesto de más de $5.000 millones que tiene como objetivo unir Bangkok a Kunming, en el sur de China, pasando por Laos. La empresa responsable de la construcción de este tramo, la Italian Thai Development, ya ha sido implicada en varios accidentes, entre ellos el derrumbe de un edificio de la capital durante un terremoto que dejó a más de 90 muertos en marzo pasado. El primer ministro tailandés llamó a aclarar las causas del accidente y poner en una lista negra a las empresas responsables de accidentes repetidos. Bueno, y así nos despedimos, esperando la llegada de este grupo tan conocido en nuestro país y en tantos lugares. Nosotros nos vamos a despedir, por supuesto, agradeciendo también su sintonía. Regresamos mañana con más información. Descanse, buenas noches.